Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo cuarto. El mal existente en las cosas no es intencionado. Resulta, como vemos por lo anterior, que se da el mal en las cosas sin que los agentes lo intenten. Cuando de la acción de un agente resulta algo distinto de lo que él intentó, esto sucede al margen de su intención. Es así que el mal es diverso del bien que todo agente intenta, luego el mal se da al margen de toda intención. Cuando los principios de operación son defectuosos, las acciones y efectos son defectuosos también. Así, al corromperse el semen, sigue un parto monstruoso, y al encorvarse la pierna, la cojera. Pero todo agente obra por lo que tiene de potencia activa y no por lo que le falta de la misma. Además, según obra, así tiende al fin, y tiende al fin que corresponde a su potencia. Todo lo que resulte en relación con la falta de poder es, pues, ajeno a la intención de la gente, y esto es el mal. Por consiguiente, el mal es ajeno a la intención de la gente. El movimiento del móvil y la moción del motor tienden a un mismo término. Ahora bien, todo móvil tiende de por sí a un bien, pero al mal accidentalmente y al margen de su intención. Esto se ve indudablemente en la corrupción y generación, pues la materia cuando está bajo una forma está en potencia respecto de otra y también respecto a la privación de la que tiene. Así, cuando está bajo la forma de aire, está en potencia respecto a la forma de fuego y respecto a la privación de la forma de aire. Además, el cambio de la materia de una forma a otra y a la corrupción de la que tenía es simultáneo. A la forma de fuego cuando se engendra el fuego y a la privación de la forma de aire cuando éste se corrompe. Pero la materia no tiende ni apetece la privación sino la forma, puesto que no tiende a lo imposible, como sería existir en una privación, mientras que el estar en la forma es cosa posible. Por lo tanto, si termina en una privación, ello no ha sido intencionado, pues termina en ella cuando llega a la forma a que tendía, lo cual presupone necesariamente la privación de la otra. Así pues, el cambio de la materia en la generación y corrupción está ordenado absolutamente a la forma, y la privación resulta al margen de toda intención, y así ha de ser en toda clase de movimientos. Por eso hay en todos ellos una generación y corrupción relativas. Así, cuando lo blanco se cambia en negro, aquel se corrompe y éste se engendra. Ahora bien, cuando la materia está perfeccionada por la forma y la potencia, cuando la materia está perfeccionada por la forma y la potencia por el acto, entonces se da el bien. Pero cuando está privada del acto debido, se da el mal. Por lo tanto, todo lo que se mueve intenta en su movimiento alcanzar el bien y sólo llega al mal al margen de su intención, de donde resulta que como todo agente busca el bien, el mal es ajeno a su intención. En quienes obran intelectualmente y con cierta apreciación, la intención responde a la aprehensión, puesto que la intención tiende a la aprehensión como fin. Si se da como algo que carece de especie aprendida, será sin intención, como si uno intenta comer miel y come miel, creyendo que es miel, lo hace sin intención. Mas todo el que obra intelectualmente tiende sólo hacia lo que concibe como bueno, según se demostró en el capítulo anterior. Y si ello no fuera bueno, sino malo, sería ajeno a su intención. Por consiguiente, el que obra intelectualmente no hace el mal sin intentarlo. Luego, como el tender al bien es común al que obra intelectualmente y al que obra por instinto,
el mal resulta al margen de la intención de todo agente. Por eso dice Dionisio en el capítulo 4 de los nombres divinos: el mal es ajeno a toda intención y voluntad. Seguimos con Santo Tomás, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulos 5 y 6. Razones por las que parece probarse que el mal no es ajeno a la intención y solución de las mismas. Hay algunas razones que al parecer se oponen a esta opinión. Lo que sucede sin intentarlo el agente se llama fortuito, casual y, en contados casos, accidente. Pero el mal no es fortuito ni casual, ni ocurre pocas veces, sino siempre o casi siempre. Pues en la naturaleza toda generación va acompañada de corrupción. Además, en quienes obran voluntariamente el pecado es frecuente, por lo difícil que es obrar virtuosamente, como lo es el alcanzar el centro de un círculo, según dice Aristóteles en su libro segundo de los Éticos. Luego no parece que el mal provenga sin ser intencionado. Aristóteles en el tercer libro de los Éticos dice expresamente que la maldad es algo voluntario, y lo prueba por la razón de que hay quien voluntariamente comete injusticias, y es irracional no querer que sea injusto quien voluntariamente comete injusticias, y querer que sea contingente quien voluntariamente comete estupro. Además, porque los legisladores castigan a los malos en cuanto que hacen el mal voluntariamente. Según esto, parece que el mal no es ajeno a la voluntad o intención. Todo movimiento natural tiene un fin intentado por su propia naturaleza. La corrupción es una mutación natural, como lo es la generación. Según esto, su fin, que es la privación e incluye la razón de mal, es intentado por la naturaleza, igual que la forma y el bien, que son el fin de la generación. Para mayor claridad en la solución de las razones aducidas, se debe tener en cuenta que el mal puede considerarse en una sustancia o en la acción de la misma. El mal está en la sustancia cuando ésta carece de lo que debe tener por naturaleza. Y así no es malo que un hombre carezca de alas, porque no le pertenece naturalmente, y si carece de cabellos rubios tampoco es un mal, pues aunque le correspondieran por naturaleza, no es de necesidad que los tenga. Sería, sin embargo, un mal que no tuviera manos, las cuales debe tener naturalmente si es perfecto. Pero esto no sería un mal para el ave. Toda privación, por tanto, tomada propia y estrictamente, es de algo que uno tiene y debe tener por naturaleza. Luego, la privación, entendida de esta manera, siempre incluye la razón de mal. Como la materia está en potencia respecto a todas las formas, puede naturalmente poseerlas todas y sin embargo ninguna le es debida, puesto que puede ser perfecta en acto sin una cualquiera de ellas. No obstante, cada forma se debe a cada una de las cosas compuestas de materia. Así, no puede haber agua sin la forma de agua, ni fuego sin la forma de fuego. Por lo tanto, la privación de tal forma con respecto a la materia no es para la materia ningún mal, pero en relación con aquello de lo cual es forma, sí lo es. Por ejemplo, para el fuego es un mal la privación de su propia forma, y como tanto, las privaciones como los hábitos y las formas no existen sino en cuanto están en un sujeto. Si la privación es mal con respecto al sujeto en que está, tenemos un mal absoluto. En caso contrario, será mal de alguna cosa y no en absoluto. Por consiguiente, es un mal absoluto que el hombre esté privado de una mano, pero que la materia lo esté de la forma de aire no es mal absoluto, sino un mal del aire. La privación
del orden o de la debida proporción en una acción es un mal de dicha acción, y como toda acción ha de estar ordenada y proporcionada, síguese que tal privación en la cosa es un mal absoluto. Visto esto, conviene tener en cuenta que no todo lo ajeno a la intención es fortuito o casual, como indicaba el argumento primero, pues si lo ajeno a la intención fuera siempre o frecuentemente el resultado de lo que se intenta, no sería fortuito o casual. Así, en quien intenta disfrutar de la dulzura del vino, no sería fortuito ni casual que de resultas de beber se embriagase. Lo sería, sin embargo, si aconteciera alguna que otra vez. Por lo tanto, el mal de la corrupción natural, aunque ajeno a la intención de quien engendra, sucede siempre, pues a la forma de uno acompaña siempre la privación del otro. Por eso la corrupción no acaece casualmente ni rara vez, aun cuando la privación no siempre sea un mal absoluto, sino de alguno, como queda dicho. Mas si la privación es tal que quita lo debido al engendrado, será casual y mal absoluto, como sucede en los partos monstruosos, pues esto no se sigue necesariamente de lo que se intentó, sino más bien de lo contrario, porque la gente intenta la perfección del engendrado. En los que obran por instinto, el mal en la acción proviene del defecto de potencia activa, de modo que si el agente tiene una potencia defectuosa, dicho mal será ajeno a la intención, pero no casual, pues necesariamente se ha de seguir si tal agente tiene siempre o casi siempre esta deficiencia de potencia activa. Será no obstante casual si esta deficiencia afecta a la gente alguna que otra vez. En los que obran voluntariamente, la intención va dirigida hacia un bien particular, si ha de seguirse la acción, porque no son los universales los que mueven, sino los particulares, en los cuales se da el acto. Por lo tanto, si el bien que se intenta lleva adjunta la privación de un bien tal siempre... Por lo tanto, si el bien que se intenta lleva adjunta la privación de un bien tal siempre o con frecuencia, síguese un mal moral o casualmente, sino siempre o con frecuencia, como queda manifiesto en el que quiere usar de la mujer por el deleite al que lleva adjunto el desorden del adulterio. Por eso el mal del adulterio no se sigue casualmente, sería no obstante un mal eventual si rara vez siguiera el pecado a lo que se intenta, como quien tirando a un pájaro mata a un hombre. Y que alguien intente tales bienes que van mezclados casi siempre de privaciones de bien verdadero, obedece a que muchos viven según el sentido en razón de que lo sensible nos es más manifiesto y mueve más eficazmente en los casos concretos en que tiene lugar la operación. Sin embargo, a la posesión de muchos de estos bienes sigue la privación del verdadero bien. Y esto demuestra que aun cuando el mal sea ajeno a la intención, es no obstante voluntario, como propone el segundo argumento, aunque no directamente, sino indirectamente, pues la intención se dirige al fin último que todos quieren por sí mismo. La voluntad, sin embargo, tiende también a los medios que uno quiere en orden a otra cosa, aunque en absoluto no los quiera. Por ejemplo, quien arroja la mercancía al mar para salvarse, no intenta el arrojarla, sino el salvarse, no queriendo en absoluto arrojarla, sino por causa de la salvación. Parecidamente, para conseguir uno un bien sensible, comete un desorden, no intentándolo,
ni queriéndolo absolutamente, sino solo en vistas a la consecución. Y así se dice que la maldad y el pecado son voluntarios, como lo es el arrojar las mercancías al mar. De idéntica manera se soluciona la objeción tercera, pues nunca se produce el cambio de la corrupción sin el de la generación, y por consiguiente el fin de la corrupción sin el de la generación, puesto que la naturaleza no intenta el fin de la corrupción separadamente del fin de la generación, sino uno y otro juntamente. Por eso, la naturaleza no pretende en absoluto que no haya agua, sino que haya aire, y cuando éste ya existe, no hay agua. Luego, la naturaleza intenta directamente que haya aire, pero que el agua deje de existir no lo intenta, sino en cuanto que va unido a que haya aire. Por consiguiente, la naturaleza no intenta directamente las privaciones, sino indirectamente, mientras que las formas intentanlas directamente. Por lo dicho, se ve que lo absolutamente malo es de todo punto ajeno a la intención en las obras de la naturaleza, como lo son los partos monstruosos, pero lo que no es mal absoluto, sino relativo, lo intenta la naturaleza no directamente, sino indirectamente. Seguimos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro 3, capítulo 7. El mal no tiene esencia alguna. Por estas razones se verá cómo ninguna esencia es de suyo mala. Según se ha dicho, capítulo 6, el mal no es sino privación de lo que un ser tiene y debe tener por naturaleza. Y este es el sentido con que todos usan la palabra de mal. Ahora bien, la privación no es una esencia, sino más bien negación de sustancia. Luego el mal no es ninguna esencia en la realidad. Cada cual es según su esencia, y cuanto tiene de ser, tiene de bien, porque si lo que todos los seres apetecen es el bien, es necesario que el ser sea bien, dado que todos los seres lo apetecen. Según esto, es bien lo que tiene esencia, y como el mal y el bien son contrarios, síguese que nada de lo que tiene esencia es malo. Luego ninguna esencia es mala. Las cosas son o agentes o algo hecho. El mal no puede ser agente, pues todo ser obra en cuanto que existe en acto y es perfecto. Ni tampoco puede ser algo hecho, pues toda generación termina en una forma y en un bien. Luego ninguna cosa es mala por su esencia. Nada tiene a su contrario, porque todos los seres apetecen lo que se les asemeja y les conviene. Mas todo ser al obrar intenta el bien, según quedó demostrado en el capítulo 3, por lo tanto ningún ser en cuanto tal es malo. Toda esencia es lo natural de una cosa. Si está incluida en el género de sustancia, es la misma naturaleza del ser. Si está en el de accidente, es necesario que sea causada por los principios de alguna sustancia, y así será natural a dicha sustancia, aun cuando quizá no sea natural a otra. Por ejemplo, el calor es natural al fuego y no lo es al agua. Ahora bien, lo que es malo de por sí no puede ser natural a nada, pues el mal es la privación de aquello que uno tiene y debe tener por naturaleza. Según esto, como el mal es la privación de lo que es natural a una cosa, no puede ser natural a nada. Luego, lo natural de una cosa es su bien, y la privación de ello es su mal. Ninguna esencia, pues, es de por sí mala.
Todo lo que tiene una esencia, o ello mismo es su forma o tiene otra, porque todo se encuadra en el género o en la especie de la forma. Pero la forma en cuanto tal es buena, pues es principio de acción. Además lo son también el fin a que tiende toda gente y el acto por el cual es perfecto lo que tiene forma. Luego lo que tiene esencia es por tal razón bueno. En consecuencia el mal no tiene esencia alguna. El ente se divide en acto y potencia. El acto en cuanto tal es bueno, porque en tanto un ser es perfecto en cuanto que está en acto. La potencia también tiene algo de bien, pues tiene al acto como se evidencia en todo movimiento, y es no contraria, sino proporcionada al acto, y está situada en el mismo género, y la privación sólo la afecta accidentalmente. Luego todo lo que existe, sea lo que sea, siendo ente, es bueno. Por lo tanto, el mal no tiene esencia. En el libro segundo, capítulo 15, se ha probado que todo ser, de cualquier manera que sea, procede de Dios. Mas en el libro primero, capítulos 28 y 41, demostramos que Dios era bien perfecto. Por consiguiente, como el mal no puede ser efecto del bien, es imposible que haya un ente que en cuanto tal sea malo. Por esto se dice en el Génesis: y vio Dios ser bueno cuanto había hecho, y en el Eclesiastés: todo lo hace él apropiado a su tiempo, y en la primera carta a Timoteo: porque toda criatura de Dios es buena. Y Dionisio, en el capítulo 4 de los nombres divinos, dice: el mal no existe, esto es, sustancialmente, ni es algo en las cosas existentes, es decir, accidente, como la blancura o la negrura. Con esto se rechaza el error de los maniqueos, que afirmaban que algunas cosas eran malas por naturaleza. Seguimos con Santo Tomás de Aquino con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulos 8 y 9. Razones por las que parece aprobarse que el mal es una naturaleza o algo real, y soluciones de las mismas. Parece que se podría rebatir la doctrina anterior con algunas razones. Cada cual recibe su especie por su propia diferencia específica. Ahora bien, el mal es, en algunos géneros, la diferencia específica, a saber, en los hábitos y actos morales. Pues así como la virtud es, según su especie, un hábito bueno, del mismo modo el vicio contrario es, según su especie, un hábito malo. Lo mismo cabe decir de los hábitos de las virtudes y vicios. Luego el mal especifica algunas cosas. Por lo tanto, el mal tiene esencia y es connatural a algunas cosas. Dos cosas contrarias tienen una naturaleza común, porque si nada hubiera entre ambas, una sería, con respecto a la otra, una privación o una pura negación. Se dice que el bien y el mal son contrarios. Luego, el mal es cierta naturaleza. Aristóteles en los Predicamentos dice que el bien y el mal son géneros de contrarios. Ahora bien, todo género tiene esencia y naturaleza, pues el no ente ni tiene especies ni diferencias. Por eso, lo que no es no puede ser género. Según esto, el mal tiene esencia y naturaleza. Todo lo que obra es un ser. El mal obra en cuanto mal, pues se opone al bien y lo corrompe. Luego el mal, en cuanto tal, es un ser. Como se dan el más y el menos, ha de haber cosas sujetas a un orden, pues las negaciones y privaciones no son susceptibles de más y menos. Es así que entre los males uno es peor que el otro. Al parecer, pues, es preciso que el mal sea un ser. El ser y el ente se convierten. El mal existe en el mundo, luego es ser y naturaleza.
No es difícil resolver estas dificultades, pues el bien y el mal en lo moral se ponen como diferencias específicas, según indicaba la primera razón, porque lo moral depende de la voluntad y una cosa cae bajo el género de lo moral cuando es voluntaria. Sin embargo, el objeto de la voluntad son el fin y el bien, y por esto lo moral se especifica por el fin, así como las acciones naturales se especifican por la forma del principio activo. Por ejemplo, la calefacción se especifica por el calor. Luego, como bien y mal se dicen con relación al orden universal al fin o a la privación del orden, es necesario que en lo moral el bien y el mal sean las primeras diferencias, puesto que en cada género ha de haber una primera medida. Ahora bien, la medida de lo moral es la razón. Según esto, en moral algo se dirá bueno o malo con relación al fin de la razón, porque en moral lo que recibe la especie de un fin conforme a la razón se llama específicamente bueno, mas lo que se especifica por un fin contrario al de la razón se dice específicamente malo. Sin embargo, este fin, aun cuando suplante al de la razón, es no obstante algún bien, como lo es lo deleitable con respecto a los sentidos. De aquí que hasta para algunos animales sean bienes los deleites, como lo son también para el hombre cuando están moderados por la razón. Y así sucede que lo que es malo para uno es bueno para otro, y por esto ni aun el mal, considerado como diferencia específica dentro de lo moral, implica algo malo esencialmente, sino algo que en sí es bueno, pero malo para el hombre porque destruye el orden de la razón, que es el bien del hombre. Y esto demuestra también que el mal y el bien son contrarios si se toman en sentido moral, pero no en absoluto, como indicaba la segunda razón, pues el mal en cuanto tal es la privación de bien. Del mismo modo puede interpretarse el dicho de que el mal y el bien en sentido moral son géneros de contrarios, que es lo que fundamenta la tercera razón, pues en las cosas morales contrarias o una y otra son malas, como la prodigalidad y la avaricia, o una cosa es buena y la otra mala, como la generosidad y la avaricia. Por lo tanto, el mal moral es género y diferencia, no en cuanto que es privación de un bien de razón, que es lo que llamamos mal, sino por la naturaleza de la acción o del hábito, ordenados a un fin que es opuesto al debido fin de la razón. Por ejemplo, un hombre ciego es un individuo humano, no por ser ciego, sino porque es este hombre, y lo irracional es una diferencia del animal, no porque significa privación de razón, sino porque expresa una naturaleza que implica carencia de razón. Puede añadirse también que Aristóteles llama géneros al bien y al mal no porque él los sostenga, pues entre los 10 primeros géneros, en que cada uno de los cuales se encuentra alguna contrariedad, no los enumera, sino que lo hace siguiendo la opinión de Pitágoras, quien sostuvo que el bien y el mal son los primeros géneros y principios, añadiendo a cada uno 10 predicamentos. A saber, bajo el bien colocó lo finito, par, uno, derecho, masculino, quiescente, recto, luz, cuadrado, y por último el bien. Y bajo el mal los siguientes: infinito, impar, plural, izquierdo, femenino, movimiento, curvo, tinieblas, desigual, y por último el mal. Y así también en muchos lugares de sus libros sobre la lógica se sirve de los ejemplos de algunos filósofos como de cosas probables para aquellos tiempos. No obstante, dicha afirmación tiene algo de verdad, pues es imposible que lo probable sea absolutamente falso, pues en las cosas contrarias una se considera perfecta y la otra disminuida, como si estuviera mezclada con cierta privación. Por ejemplo, lo blanco y lo cálido son perfectos, pero lo negro y lo frío son imperfectos, como con una privación expresa. Y como toda disminución y privación
pertenecen a la razón de mal, igual que toda perfección y complemento pertenecen a la razón de bien, síguese que en los contrarios uno parece estar comprendido bajo la razón de bien y otro bajo la razón de mal, y en este sentido el bien y el mal parecen ser los géneros de todos los contrarios. Y por esto se ve también de qué manera se opone el mal al bien, que fue el motivo de la cuarta razón, pues según como se les mezclan a la forma y al bien naturalmente buenos y que son verdaderos principios de acción, la privación de la forma y del fin contrarios, la acción resultante de tal forma y de tal fin se atribuye a la privación y al mal, aunque accidentalmente, porque la privación en cuanto tal no es principio de acción alguna. Por esto Dionisio, en el capítulo 4 de los nombres divinos, dice que el mal no lucha contra el bien, sino en virtud del mismo bien, pues de sí es impotente y débil, o sea, que no es principio alguno de acción. Sin embargo, se dice que el mal corrompe al bien, no sólo obrando en virtud del bien, como hemos expuesto, sino también propia y formalmente, como se dice que la ceguera corrompe la vista. Igual que decimos que la blancura colorea la pared, porque es el color tal de la pared. Además se dice que algo es con respecto a otro más o menos malo según lo que se aparta del bien. Así pues, todo lo que importa privación aumenta o disminuye como lo desigual o lo diferente, porque se llama más desigual a lo que está más lejos de la igualdad y más diferente a lo que se aparta más de lo semejante. Por eso se dice más malo a lo que tiene mayor privación de bien, o sea, como más distanciado del bien. Y las privaciones aumentan no porque tengan alguna esencia, como las facultades y las formas, como objetaba la quinta razón, sino porque aumenta la causa privante. Por ejemplo, el aire se hace más tenebroso cuando se multiplican los obstáculos de la luz, porque entonces está más lejos de participar de la luz. Se dice también que el mal está en el mundo, no como si tuviera una esencia determinada o fuera alguna cosa, como indicaba la sexta razón, sino en el sentido de que llamamos mala a una cosa por el mismo mal, tal como decimos que existe la ceguera u otra privación porque el animal es ciego por la ceguera. Porque el ente, como enseña el filósofo en su metafísica, se toma en dos sentidos: uno en cuanto significa la esencia de la cosa, y así se divide en 10 predicamentos. En este sentido, ninguna privación puede llamarse ente. Otro en cuanto significa la verdad de un juicio de composición, y así tanto el mal como la privación se llaman ente, en cuanto que se dice que algo está privado por la privación. Seguimos con Santo Tomás de Aquino, con su Suma contra Gentiles. Estamos en el libro tercero, capítulo 10. La causa del mal es el bien. Este capítulo le vamos a dividir en dos partes porque es un poco largo. Una de las consecuencias de lo expuesto es que el mal solo es causado por el bien, porque si el mal es causa de algún mal, y según hemos probado en el capítulo anterior, el mal no obra sino en virtud del bien, es preciso que el mismo bien sea la causa primera del mal. Lo que no existe no es causa de nada, luego toda causa ha de ser alguna entidad. Si pues el mal no es entidad alguna, según se probó en el capítulo 7, síguese que no puede ser causa de nada. Según esto, si algo ha de causar el mal, tendrá que ser el mismo bien. Todo lo que propia y naturalmente es causa de algo tiende a producir su propio efecto. Si pues el mal fuera propiamente causa de algo, tendería a producir su efecto, o sea, el mal. Y esto es falso, porque según hemos declarado en el capítulo 3, todo agente intenta el bien,
Por lo tanto, el mal no es causa propia de nada, sino sólo accidentalmente. Pero toda causa accidental se reduce a la causa propia y únicamente el bien puede ser causa propia, pero el mal no. Luego el mal es causado por el bien. Toda causa es o materia o forma o agente o fin. El mal no puede ser ni materia ni forma, porque hemos demostrado ya en el capítulo anterior que tanto el ente en acto como el ente en potencia es bien. Tampoco puede ser agente, puesto que todo agente obra en cuanto está en acto y tiene forma, ni tampoco puede ser fin, pues el mal no se intenta directamente, según se probó en el capítulo 4. Luego, no pudiendo ser causa de nada, es preciso que si el mal tiene causa, ésta sea el bien. Como el mal y el bien son opuestos, y un opuesto no puede ser causa del otro, a no ser accidentalmente, como se dice en el capítulo 8 de los físicos, que lo frío calienta. Síguese que el bien no puede ser causa activa del mal, sino accidentalmente. Y en las cosas naturales, este accidente puede provenir o de parte de la gente o de parte del efecto. De parte de la gente, como cuando el agente es deficiente en su virtud, de lo que resulta que la acción es defectuosa, y el efecto deficiente. Por ejemplo, cuando el estómago es de constitución débil, resulta una combustión imperfecta y un humor indigesto, que son ciertos males naturales. Pero la diferencia de virtud que sufre es un accidente que le sobreviene a la gente en cuanto tal, pues no obra por lo que le falta de virtud, sino contrariamente porque tiene algo de virtud, ya que si careciera en absoluto de ella, en modo alguno obraría. Según esto, el mal es causado por parte de la gente accidentalmente, porque éste tiene virtud defectuosa. Por tal motivo se dice que el mal no tiene causa eficiente, sino deficiente, porque proviene de la causa agente falta de virtud, y que por eso ya no es eficiente. Y tenemos el mismo resultado si el efecto y el defecto de la acción son producidos por el defecto del instrumento o de otra cosa cualquiera que se requiera para producir la acción de la gente, como cuando la fuerza motriz produce la cojera a causa de la encorvatura de la pierna, pues ambas cosas hacen el agente mediante su virtud y el instrumento. Ahora bien, por parte del efecto, el mal es accidentalmente causado por el bien, ya por parte de la materia del efecto, ya por parte de la forma del mismo. Pues si la materia no está dispuesta para recibir la impresión de la gente, se producirá necesariamente un defecto en el efecto, como se producen los partos monstruosos por indisposición de la materia. Y así el agente no cambia de materia en acto perfecto, y si el agente no cambia la materia en acto perfecto, no hay que atribuirlo a un defecto suyo, pues todo agente natural tiene una determinada virtud en correspondencia con su modo de ser, y no se considera defectuoso el que no la exceda, sino solamente el que no la posea en la medida que le corresponde naturalmente. Y por otra parte, y por parte de la forma del efecto, sobreviene el mal accidentalmente cuando a una forma se le junta necesariamente la privación de otra forma, y por eso simultáneamente con la generación de una cosa se produce la corrupción de otra. Pero este mal no es propio del efecto intentado por el agente, como consta por lo dicho en el capítulo 6, sino de otra cosa. Vemos pues que en la naturaleza del mal
solo es causado, vemos pues que en la naturaleza del mal solo es causado por el bien accidentalmente, y lo mismo sucede en las cosas artificiales, pues el arte imita con sus obras a la naturaleza. En consecuencia, en ambos se da el defecto de modo semejante. No sucede, sin embargo, así en lo moral, pues no parece seguirse un vicio moral por defecto de virtud, puesto que la debilidad de la virtud o quita totalmente o al menos disminuye el vicio moral, porque la debilidad no merece el castigo debido a la culpa, sino más bien la misericordia y el perdón, pues el vicio moral debe ser voluntario y no necesario. No obstante, bien considerado, se ve que en parte es semejante y en parte no lo es. No se parece, en efecto, si atendemos a que el vicio moral consiste en la sola acción y no en un efecto producido, porque las virtudes morales son para obrar y no para producir por sí mismas. Sin embargo, las artes tienden a la producción y por eso se ha dicho que en ellas puede haber pecado, como en la naturaleza. Por lo tanto, el mal moral no se considera como un efecto de la materia o de la forma, sino como un resultado de la acción de la gente. Seguimos con el libro tercero, capítulo 10. En las acciones morales hay 4 principios activos ordenados, uno de los cuales es la virtud de ejecución, o sea, la fuerza motiva, por la que se mueven los miembros para ejecutar lo mandado por la voluntad. Por tanto, esta fuerza es movida por la voluntad, que es otro principio. Ahora bien, la voluntad se mueve por el juicio de la virtud aprehensiva, que juzga si esto es bueno o malo, bueno y malo, que son objetos de la voluntad, uno que impulsa a su prosecución y otro que mueve a la huida. Además, la fuerza aprehensiva es movida por la cosa aprendida. Según esto tenemos que el primer principio activo de las acciones morales es la cosa aprendida, el segundo la fuerza aprehensiva, el tercero la voluntad y el cuarto la fuerza motiva que ejecuta lo mandado por la razón. El acto de la virtud ejecutora supone ya el bien o el mal moral, puesto que tales actos externos pertenecen a la moral en cuanto que son voluntarios. De ahí que si el acto de la voluntad es bueno, se llamará bueno también el acto externo, y malo si aquel fuera malo. En modo alguno habría malicia moral si el acto externo fallara por un defecto que no corresponde a la voluntad. Por ejemplo, la cojera no es un vicio moral, sino natural. Luego, el defecto de esta virtud ejecutora quita por completo o disminuye el vicio moral. Sin embargo, el acto con que una cosa mueve a la virtud aprehensiva está inmune de vicio moral, pues lo visible mueve naturalmente a la vista, como cualquier objeto mueve a la potencia pasiva. Incluso considerado en sí, el acto de la virtud aprehensiva carece de vicio moral, pues así como su defecto excusa o disminuye el vicio moral, como lo disminuye el defecto de la virtud ejecutora, así también la debilidad y la ignorancia excusan o disminuyen el pecado. Resulta pues que el vicio moral se da primera y principalmente en el solo acto de la voluntad, y con razón, puesto que un acto se llama moral porque es voluntario. Luego la raíz y el origen del pecado moral se ha de buscar en el acto de la voluntad. Mas este proceso parece originar una dificultad, pues como el acto defectuoso
pues como el acto defectuoso nazca de la deficiencia del principio activo, es menester presuponer en la voluntad la existencia de un defecto anterior al pecado moral, y en realidad, si dicho defecto es natural, siempre será inherente a la voluntad, resultando que ésta pecará siempre que obre, lo cual es falso, como lo demuestra el hecho de los actos virtuosos. Mas si el defecto es voluntario, ya es un pecado moral, cuya causa habrá de buscarse nuevamente, dando lugar a un proceso racional infinito. Luego es preciso decir que el defecto preexistente en la voluntad no es natural, con objeto de evitar que la voluntad peque siempre que obre, y a la vez que tampoco es casual y fortuito, pues entonces no habría en nosotros pecado moral, ya que lo casual es impremeditado y extrarracional. Es pues voluntario, pero no pecado moral, y así nos evitamos un proceso infinito. ¿Cómo puede ser esto? Lo vamos a estudiar. La perfección de la virtud de cualquier principio activo depende de su principio activo superior, porque el agente segundo obra en virtud del primero. Por lo tanto, mientras el agente segundo permanece subordinado al primero, obra indeficientemente, pero falla cuando se sale de dicho orden, como vemos en el instrumento cuando queda sin el movimiento del agente. Pero hemos dicho que en el orden de las acciones morales hay dos principios que preceden a la voluntad, a saber, la fuerza aprehensiva y el objeto aprehendido, que es el fin. Y como a cada móvil le corresponde su propio motivo, cualquier fuerza aprehensiva no es el motivo propio de un apetito, sino que cada cual tiene el suyo. Por lo tanto, así como el motivo propio del apetito sensitivo es la fuerza aprehensiva sensual, así también el de la voluntad es la razón misma. Por otra parte, como la razón puede aprender muchos bienes y muchos fines, y cada cual tiene el suyo propio, también la voluntad tendrá como fin y principal motivo no un bien cualquiera, sino cierto bien determinado. Luego, cuando la voluntad tiende al acto movida por la aprehensión de la razón, que le ofrece su propio bien, tendremos una acción propia. Sin embargo, cuando actúa lanzándose a la prosecución de lo que le ofrece el apetito sensual o de otro bien que le presenta la razón, diverso del suyo propio, tendremos el pecado moral en la acción de la voluntad. Así pues, en la voluntad, el defecto de ordenación a la razón y al propio fin precede al pecado de acción. Hay defecto de ordenación a la razón cuando por una súbita aprehensión sensual tiende la voluntad a un bien deleitable sensible, y de ordenación al fin debido cuando la razón llega razonando a un bien que no es tal o no lo es en tales circunstancias, y sin embargo la voluntad tiende a él como a su propio bien. Y este defecto de orden es voluntario, puesto que la voluntad puede quererlo o no, como también puede hacer que la razón considere actualmente o deje de considerar, o que considere esto o aquello. No obstante, este último defecto no es un mal moral, porque si la razón nada considera o considera algún bien, no habrá pecado mientras la voluntad no tienda a un fin indebido, y esto ya sería un acto voluntario. En consecuencia, tanto en lo natural como en lo moral, vemos que el mal solo es causado por el bien accidentalmente.